Pues yo desde ahorita les adelanto, me siento espléndida porque está con nosotros nada menos que Lucía Melgar. Ella es maestra en estudios de género y violencia contra las mujeres. Me da mucho gusto que podamos reencontrarnos aquí en este espacio y que traigas un tema, mira, no es grato, pero peor sería no tratarlo y no identificarlo. ¿Qué es la violencia acumulada en las mujeres mayores? Ustedes se preguntarán por qué estamos abordando este tema. El próximo día 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y queremos que nos vean a las mujeres mayores, ¿cierto? Nada de que solamente mujeres jóvenes o maduras, no. La violencia está acumulada en la mujer mayor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Pati, primero muchas gracias por la invitación y por el gusto de estar aquí. Por aceptar. Y sobre todo por tratar un tema que en efecto es poco tratado, poco estudiado, Sí. del que se habla poco también, pero que es un tema que realmente se refiere a un problema real. Un problema fuerte. Sí, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues hablamos desde niñas, desde bebés hasta la muerte, ¿no? Básicamente. Pero cuando estamos hablando de violencia acumulada en la vida de las mujeres, no nos referimos solamente, digamos, a un tipo de violencia, es lo primero que hay que ver, sino a diferentes tipos de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida. Y yo las voy guardando, digamos, las voy acumulando. Pues mira, no es como que tienes una bodega donde vas acumulando, pero en efecto, cada tipo de violencia, cada experiencia de violencia más bien, tiene un impacto sobre, primero, el bienestar psicológico, lo que llaman la autoestima, pero digamos más que nada el bienestar psicológico, el poderse sentir bien. Y por otro lado, tiene efectos sobre la salud física, que eso es importante subrayarlo. O sea, no es nada más que nos afecta anímicamente, sino que tiene un impacto en la salud física. ¿Y cómo se va dando esto? Bueno, pues por un lado tienes, digamos, depende también de cuántos momentos de violencia hayas vivido a lo largo de tu vida y qué tipo de violencia, si quieres después entramos a eso. Pero digamos que puede haber una serie de acontecimientos traumáticos que van dejando una marca psíquica y física. ¿Por qué física? Porque nos ponemos en alerta después de haber estado en una situación de violencia a que vuelva a pasar, ¿no? Que es muy claro con el acoso laboral, por ejemplo, o con una cuestión de violencia sexual, o incluso con gritos y sombrerazos. Eso es suficiente para que estemos alerta para que no vuelva a pasar. Ese estrés que vas acumulando en el cuerpo te va incidiendo en tu salud física. Puedes tener dolores de cabeza, malestar estomacal, migrañas, pero también puedes tener diabetes, dolor crónico, o sea, toda una serie de problemas de salud mucho más graves. Problemas físicos en mi cuerpo. Porque se van acumulando en tu vida. Hay casos donde puedes reaccionar de cierta manera y como que se estabiliza y ya no eres tan sensible a toda esta violencia de la misma forma. Pero hay un problema psicológico que puede ser que te desdoblas o te disocias o tienes una especie de rechazo a las emociones, que ese es un problema también en relación con esta violencia acumulada. Entonces podríamos decir que es la acumulación de una serie de experiencias de violencias diversas a lo largo de la vida que van teniendo un impacto en la vida psicológica y en la salud física de las personas. Pero además, como esta violencia no se detiene, digamos, no porque eres mayor ya te tratan bien, ¿no? Tú llegas a la edad adulta mayor, ya con una carga acumulada, pues puede ser menor o mayor y puede ser menor o mayor el grado de impacto psicológico que tenga, ¿no? Pero, digamos, hay estudios que están mostrando que si tú eres una persona mayor de 65, 70 años, depende, los países miden de una manera u otra. Si empiezas a estar personas jubiladas o que se quedan desempleadas, si no tienes ingresos o tienes menos ingresos, si eres dependiente y de quién, si tienes pareja y no tienes pareja, si tienes un lugar donde vivir o no. Si siempre fuiste ama de casa. Exacto, esas son de las peores situaciones porque no tienes ingresos, porque
está a la merced o de tu pareja o de tus hijos e hijas o de algún otro pariente, o te pusieron una casa de reposo, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones de vulnerabilidad. No es que tú seas vulnerable, sino estás en una condición de mayor precariedad, digamos, emocional, económica, física, si tienes problemas de salud de cualquier tipo, ¿no? Como lo que decían antes, tienes dolor de la bursitis, etcétera, pues eso también te va a impactar. Eso hace que tú seas más dependiente en diferentes tipos de cosas de alguien, ¿no? Y que ese alguien te quiera cuidar, se quiera ocupar de ti, tenga toda la paciencia, esté ahí cuando tú lo necesitas. Pero hay muchos casos donde quien esté cuidando o quien esté simplemente cerca comete lo que se llama violencia contra las personas mayores, que son estas expresiones de violencia, ¿no? O también omisión de cuidados hacia la persona mayor y que tiene un efecto de dañar físicamente o de humillar y que impacta en el bienestar físico y psicológico de esta persona. Leía por ahí que hasta a veces es negligencia. El término es negligencia. Sí. Ay, se me olvidó darle de desayunar. Ay, se me olvidó la pastilla. Ay, se me olvidó que hace 3 años que no la vemos, ¿no? Entonces, estas partes negligentes también se toman como violencia hacia las mujeres mayores. ¿Por qué piensas que hay todavía tan pocos estudios sobre la violencia hacia las mujeres mayores? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ven? Pues es increíble, pero yo creo que hay una invisibilización, igual que ha habido una invisibilización de las mujeres, digamos, en cuanto a que ha costado mucho trabajo llegar al punto en que se habla de esta violencia contra niñas y mujeres. Hay una concentración de los estudios en las niñas, en las adolescentes y ahora en las mujeres jóvenes. Pero es como si las mujeres mayores de 65, 70 o yo no sé qué edad, porque varía, ¿no? Sí. Ya no fueran mujeres, ya no existieran, ¿no? O sea, es como si... Ya no necesitaran protección. No, exacto. O sea, hay incluso, me parece, no quiero decir algo que no estoy segura, pero hay servicios de la Ciudad de México, por ejemplo, que es la más avanzada, que no incluyen a las mujeres mayores en atención a violencia sexual, por ejemplo. Cuando claro. Hay casos de violencia sexual, de feminicidio, hay casos que hay que señalarlo también, de violencia patrimonial y violencia económica, ¿no? Despojo. O sea, la mujer recibe una pensión y quien la maneja es otra persona, o tenía una casa y se la quitan, o tenía bienes y se los quitan, ¿no? Hay una especie de invisibilización, como decir, todas esas personas son personas mayores. Creo que ese es un problema de hablar de personas mayores. Porque es muy incluyente, pero invisibiliza a las mujeres, ¿no? Claro. Y a sus necesidades especiales. Porque hombres y mujeres mayores están sujetos a estas condiciones de vulnerabilidad y a que los violenten. Pero, según los estudios que hay en todo el mundo, las mujeres son más vulnerables al riesgo de sufrir violencia o negligencia. ¿Qué pasa cuando... A ver, porque creo que serían 2 casos. ¿Cómo llega una persona? Ya hablaste del efecto que tiene la violencia en la salud física, emocional de las mujeres, mental. ¿Qué pasa con una mujer que tuvo, por ejemplo, abuso sexual, que las dos tuvieron, abuso sexual en la infancia, acoso en la adolescencia, acoso laboral en la época de productividad óptima, no digo que la única, de productividad óptima. Entonces, yo llego a la adultez mayor con 2 ejemplos diferentes. Una mujer atendió el abuso sexual. Una mujer atendió, se atrevió a manifestar su inconformidad con el acoso laboral, pero otra guardó silencio. Pero la otra piensa que así es, que le dijeron que se aguantara, porque así era la vida, así era el amor, así era el costo de... Hay una gran diferencia entre la conciencia de que puedo denunciar, tratarme, atenderme, y es que así es la vida, ¿no? Llegamos en condiciones distintas. ¿Qué me permite esta diferencia, Lucía? No, totalmente, porque los estudios también demuestran que la persona que, primero, que quien sufrió acoso laboral
va a tener mayor problema, digamos, o mayor huella, por no decir problema, ¿no? Porque puede ser que la superes, pero que siempre hay que tomar en cuenta el acoso laboral. Por otro lado es que quien no se trató ha cargado a lo largo de su vida una acumulación de silencios que son nefastos para su salud física y psicológica y que no necesariamente va a saber cómo reaccionar. O sea, ya normalizó la violencia, ¿no? No habla de ella. Ese es un problema que señalan los estudios en relación con las personas mayores y con las mujeres en particular, de decir, las mujeres que son mayores ahorita han sido educadas en un contexto patriarcal de que así es la vida, de que, mijita, tú te aguantes, es la cruz que te tocó. Exacto. Y que no hay nada que hacer. Y que además avergüenza hablar de eso, ¿no? Entonces, puedes tener casos donde precisamente esta mujer que tú dices que nunca habló a lo largo de su vida, pues igual ya se resignó y va a morirse tristemente con una salud deteriorada y una psicología bastante deteriorada también, porque la mujer que sí procesó las violencias que ha vivido puede enfrentar mejor nuevas violencias, ¿no? Puede saber que pues, le ayudó la terapia, que no es el destino que le tocaba, que el mundo no es así. Que hay derechos que la asisten, que como tiene lo hacemos derechos, acá. Que puede denunciar, ¿no? O que puede recurrir a alguien, a alguna organización, a una vecina, a alguna persona. Hay que decir que las redes de apoyo, aunque sean informales, yo creo que hasta cuentan más que las denuncias, ¿no? Claro. Pues Lucía, es la primera vez que te recibimos con mucho gusto aquí en el programa, pero espero que no sea la última. Este es un tema que sé que tú has estudiado de manera formal y que tenemos que seguir trabajando desde diferentes ángulos. Y yo espero que este espacio se abra también para que regreses pronto y abordemos con mayor profundidad el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros.